Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y de cuándo nos estés escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a Charlando con Mr. Pep. Hoy traemos un tema muy delicado, pero a la vez también muy necesario. Recuerda que nos escuchas a través de YouTube y de Spotify y que puedes seguir ambas plataformas de forma gratuita. También puedes compartir el canal a través de tus redes sociales, dejarnos un like y también nos puedes dejar tu opinión en comentarios, porque te leemos. Como os he dicho, hoy traemos un programa muy delicado, pero muy necesario. Así que te invito a que te quedes, a que me acompañes en este programa que tenemos hoy preparado para ti. Bienvenidos a Begins. Mirad, hay preguntas que parecen sencillas hasta que intentas responderlas. Y yo hoy quiero empezar con una que quizá todos deberíamos hacernos alguna vez. ¿Cuántas veces has mirado a una persona sin verla realmente? Piénsalo, ¿eh? Mirad, nos cruzamos con cientos de personas. En el trabajo, en la calle, en el supermercado, en un restaurante, en un autobús, incluso dentro de nuestra propia casa, ¿no? Las vemos, sabemos sus nombres, hablamos con ellas, nos reímos con ellas y sin embargo, ¿sabemos realmente cómo están? Como te he dicho al principio, te leo en comentarios, ¿eh? Nos puedes dejar tu opinión tanto de este programa como de otros que encuentras aquí en Charlando con Mr. Pep. Y oye, nos ayuda a seguir creciendo y a seguir pues trayéndote programas. Mirad, hay una diferencia enorme entre ver a alguien y mirarlo de verdad. Todos conocemos a esa persona que siempre hace bromas, la que parece estar bien, la que siempre automáticamente responde todo bien, la que continúa trabajando, la que continúa sonriendo, la que incluso continúa con su vida. Y quizá nunca nos hemos preguntado qué ocurre cuando llega a casa y cierra la puerta. Porque el sufrimiento no siempre tiene una apariencia determinada, no siempre avisa, no siempre se reconoce desde fuera. Y quizá una de las cosas más peligrosas que podemos hacer como sociedad es creer que sabemos cómo se encuentra una persona simplemente porque la estamos mirando. Mirad, hoy quiero hablar de cine, de Batman, del Joker, pero sobre todo quiero hablar de personas. Y antes de continuar, quiero dejar algo absolutamente muy claro. Este programa no pretende relacionar los problemas de salud mental con la violencia. En absoluto, ¿eh? Tener un problema de salud mental no convierte a nadie en peligroso. No convierte a nadie en una mala persona. Y desde luego, obviamente,
no convierte a nadie en un Joker. Arthur Fleck es ficción. Sus decisiones pertenecen a un personaje. Sus actos son responsabilidad de ese personaje. Y ninguna película debería utilizarse para definir a los millones de personas reales que viven cada día con ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental. Precisamente por eso quiero hablar de esta historia, porque quizá la conversación interesante no sea preguntarnos cómo alguien se convierte en Joker. Quizá sea preguntarnos algo mucho más cercano, algo más real, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto mirar a quien está sufriendo sin juzgarlo primero? Mirad, para responder vamos a hacer un viaje a la ciudad de Gotham. Pero no la ciudad de Gotham de Batman, ¿vale? Todavía, aún no, todavía no. Primero quiero llevarte a otra. Una ciudad gris, una ciudad fría, una ciudad hostil, una ciudad donde vive un hombre llamado Arthur Fleck. Cuando Todd Phillips, su director, estrenó Joker en el año 2019, ocurrió algo fascinante. Sabíamos perfectamente quién era el personaje. Sabíamos también perfectamente cuál era su destino. Pero aún así, la película decidió comenzar mucho antes. Antes del maquillaje, antes del caos, antes del símbolo. Mucho antes de eso, Todd Phillips nos presentó a una persona. Y es que Arthur trabaja como payaso. Cuida de su madre. Sueña con convertirse en humorista. Intenta encontrar su sitio y también recibe atención, obviamente, por sus problemas de salud mental. Pero hay algo todavía mucho más importante. Arthur quiere una cosa tremendamente humana. Quiere sentirse aceptado. Quiere sentir que pertenece a algún lugar. Y ahí es cuando la película empieza a resultar incómoda. Para mí es un peliculón, ¿eh? Pero es ahí cuando empieza a resultar incómoda. Porque Arthur vive rodeado de personas, pero parece invisible. Lo humillan, se burlan de él, lo golpean. Sus dificultades se convierten muchas veces en motivo de desprecio. Y el espectador, o sea, ser nosotros, comenzamos a experimentar una sensación extraña. Sabemos hacia dónde se dirige la historia. Sabemos qué decisiones terribles acabará tomando. Pero también estamos observando a una persona siendo rechazada una y otra vez. Y entonces, claro, aparece una pregunta. ¿Por qué somos capaces de detectar que alguien necesita ayuda en una película, pero a veces no conseguimos hacerlo en la vida real? Quizá porque en una película tenemos algo que la vida nunca nos concede, que es la cámara. La cámara entra en casa de Arthur, lo acompaña cuando está solo, nos permite observar aquello que los demás personajes no pueden ver. Conocemos su sufrimiento, sus frustraciones, también conocemos sus silencios.
Pero en la vida real no tenemos la cámara. Solo vemos lo que los demás deciden enseñarnos. Y eso debería hacernos muchísimo más prudentes antes de juzgar a alguien. Porque detrás de cada persona existe una historia que desconocemos. Ojalá este programa te haga pensar y reflexionar, lógicamente. Si consigo eso, de verdad que este programa habrá valido mucho la pena, ¿eh? Y aquí aparece uno de los temas más delicados de Joker, el estigma. Mirad, todavía hoy hablar de salud mental puede provocar miedo, puede provocar también vergüenza, puede provocar incomprensión. Todavía hay personas que esconden lo que sienten porque temen cómo reaccionarían los demás. Y es que es muy normal porque todavía existen respuestas como tienes que animarte, no pienses tanto, hay gente que está peor. Bueno, va, tranquilo, tranquila, ¿no? Eso se te pasará. Todavía existen esas respuestas. Y seguramente muchas veces se dicen intentando ayudar. Pero el sufrimiento emocional no desaparece porque alguien ordene que desaparezca. El claro ejemplo, pues, está en una persona con una lesión física. Nadie le diría, no pienses en el dolor. Hostias, ¿estamos locos? Sin embargo, cuando la herida no se ve, parece que nos cuesta mucho más comprenderla. Y por eso hay algo que me parece importantísimo recordar. Pedir ayuda no debería avergonzar a nadie. Necesitar ayuda forma parte del ser humano. Todos, en algún momento de nuestra vida, necesitamos a alguien. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un profesional, una conversación. Alguien que simplemente se siente a nuestro lado. Y escuchar tampoco significa tener todas las respuestas. No necesitamos convertirnos en psicólogos de nuestros amigos. No tenemos que saber solucionar sus problemas. A veces basta con algo mucho más sencillo. Decir, no sé exactamente qué decirte, pero estoy aquí. Eso también es acompañar. Y ahora quiero hacer una pausa. Porque existe un riesgo cuando hablamos del Joker. Confundir explicación con justificación y no son lo mismo. Podemos intentar comprender el contexto de Arthur Fleck. Podemos hablar de abandono, de soledad, de falta de recursos, de humillación, de estigma, pero nada de eso convierte sus posteriores actos violentos en aceptables. Comprender no significa justificar. Y esa distinción es fundamental. Porque millones de personas atraviesan situaciones terribles y jamás hacen daño a nadie. Millones de personas viven con problemas de salud mental y no son violentas, no lo son. Por eso
sería profundamente injusto convertir a Arthur Fleck en una representación de ellas. Arthur, al fin y al cabo, es un personaje, una construcción cinematográfica, una tragedia ficticia. Pero las preguntas que provoca eso, o esas, mejor dicho, sí pueden ser reales. Porque quizá la pregunta que debemos llevarnos de Joker no sea ¿qué hizo Arthur? ¿Qué es lo que ha hecho, no? No. Quizá la pregunta que debemos llevarnos sería ¿cómo tratamos nosotros a las personas que percibimos que tienen un problema de salud mental? Porque tenemos una facilidad extraordinaria para colocar etiquetas. Mira, este es el raro. Esta es la complicada. El débil, el antisocial, el loco. Y una vez colocamos una etiqueta, dejamos de mirar a la persona. Ya creemos conocerla. Y entonces ocurre algo terrible. La etiqueta sustituye a la historia. Pero nadie cabe dentro de una palabra. Nadie. Aquí quiero abandonar por un momento a Arthur Fleck. Que por cierto, la película de Joker, peliculón, interpretado por Joaquín Phoenix. Peliculón, os la recomiendo, si aún no la habéis visto, que imagino que sí. Pero quiero abandonar un momento a Arthur Fleck. Porque 11 años antes de aquella película, el director Christopher Nolan hizo algo completamente diferente con el mismo personaje. La película de Batman, El Caballero Oscuro, no quiso explicarnos al Joker. Hizo exactamente lo contrario. Es que nos negó cualquier explicación. En esa película no conocemos su verdadero nombre. No conocemos realmente su pasado. Ni siquiera sabemos cuál de las historias que cuenta sobre sus cicatrices, cuál es verdad. Y eso la verdad es que resulta fascinante. Porque el Joker de Christopher Nolan no necesita que comprendamos quién era. Necesita que comprendamos qué representa. El caos, la provocación, la destrucción de nuestras certezas. Este Joker no intenta convencer a la ciudad de Gotham de que él tiene razón mediante un discurso político. Quiere demostrarlo mediante un experimento. Su obsesión es muy sencilla, ¿eh? Demostrar que las personas abandonarán sus principios cuando tengan suficiente miedo. Y entonces llegamos a una de las escenas favoritas por todos los espectadores de la trilogía de Christopher Nolan. Es cierto que esta escena es para muchos de sus favoritas, pero también hay que recordar el interrogatorio que le hace Batman a Joker. Esa escena es brutal, ¿no? Pero estamos hablando de la salud mental y también estamos hablando de Joker, ¿no? De cómo nos lo hacen ver dos directores completamente distintos, ¿no? Todd Phillips, Joker, interpretado por Joaquín Phoenix, pues nos hace ver que la sociedad discrimina, no hace ni caso a personas con salud mental.
Y es un claro reflejo de lo que es la sociedad. Y Christopher Nolan pues nos enseña otro Joker, completamente distinto. Pero ahora te voy a hablar de, como te he dicho, de una de las escenas favoritas por todos los espectadores, ¿no? Para demostrar que las personas abandonarán sus principios cuando tengan suficiente miedo. Eso es lo que quiere el Joker, ¿no? Entonces, lo que hace es dos barcos en medio del mar. Uno transporta ciudadanos y el otro transporta presos. Cada barco tiene la posibilidad de destruir al otro. Y el Joker, en este caso, de Christopher Nolan, cree conocer perfectamente el final. Cuando llegue el miedo, cuando aparezca la posibilidad de morir, alguien pulsará el botón. Porque esa es su visión del ser humano. Para él, nuestros principios funcionan únicamente mientras resulta cómodo tenerlos. Pero cuando llega el momento, cuando hacer lo correcto tiene un precio, el Joker está convencido de que elegiremos salvarnos a nosotros mismos. Durante unos minutos, nosotros dudamos. Miramos a los presos, miramos a los ciudadanos en la gran pantalla y esperamos. Entonces ocurre algo increíble. Y es que nadie pulsa el botón. Pero es que hay un momento especialmente poderoso. Uno de los presos se acerca al funcionario que sostiene el detonador. Por su apariencia, por el lugar en el que está, por nuestros propios prejuicios como espectadores, podemos pensar que sabemos lo que hará. Pero de repente coge el detonador, lo mira y lo tira al mar. En apenas unos segundos, Christopher Nolan consigue decir algo enorme. Y es que no conocías a ese hombre, pero lo habías juzgado. Por su apariencia, por sus tatuajes. Es exactamente igual que hacemos tantas veces fuera del cine. Entonces, pues el Joker pierde. Pero no pierde porque Batman sea más fuerte. No porque aparezca la policía. No porque alguien encuentre su punto débil. Pierde porque las personas se niegan a convertirse en aquello que él había decidido que eran. Y ahí aparece la conexión que más me interesa entre estas dos películas. No entre los dos Jokers, no, sino entre nosotros y ellos. El Joker, Arthur Fleck, nos obliga a preguntarnos qué ocurre cuando juzgamos a alguien sin conocer su historia. El Joker de Christopher Nolan nos obliga a preguntarnos qué ocurre cuando creemos conocer a alguien simplemente por la etiqueta que lleva. Y ambos, tú fíjate, terminan llevándonos al mismo lugar, a nuestros prejuicios. Porque ver es fácil, pero mirar de verdad no tanto. Mirar de verdad exige tiempo. Y eso mucha gente no tiene. Exige escuchar. Exige aceptar que quizá nos hemos equivocado sobre alguien. Y exige algo todavía mucho más difícil.
empatía. Pero quiero detenerme también en esa palabra. Porque empatía no significa aprobarlo todo. No significa justificar cualquier comportamiento. No significa permitir que alguien haga daño. Empatía significa intentar reconocer que delante de nosotros existe otra persona, con una historia, con problemas, con responsabilidades, con miedos, con decisiones, con luces, pero también con sombras, exactamente igual que nosotros. Quizá por eso me impactaron tanto estas dos interpretaciones. Christopher Nolan creó un Joker que parece haber perdido completamente la fe en el ser humano. Y Todd Phillips creó a un Joker desesperado por sentirse visto. Uno observa a las personas y espera lo peor de ellas. El otro pasa buena parte de su historia esperando que alguien lo mire. Pero claro, entre los dos aparece Batman. Un personaje pues que ha visto lo peor de la ciudad de Gotham. Ha visto corrupción, violencia, crimen, traición, pero aún así sigue creyendo que merece la pena salvarla. Quizá ese sea el verdadero enfrentamiento entre Batman y Joker. No el orden contra el caos, no el héroe contra el villano, sino dos maneras completamente diferentes de mirar al ser humano. El Joker dice que cuando llegue el momento todos caerán. Batman responde que todavía merece la pena creer en ellos. Y los barcos, esa escena, le dan la razón. Pero ahora quiero salir de la ciudad de Gotham. Quiero que salgamos, ¿eh? Más que nada porque esto es Begins. Y las películas solo son el principio de la conversación. Vamos a volver a nuestra vida, ¿vale? A nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestros amigos. Vamos a volver un ratito, va. Tampoco mucho, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos preguntado qué tal? Sin esperar realmente una respuesta. Ahora dime, ¿cuántas veces alguien nos ha contestado bien y hemos dado la conversación por terminada? ¿Cuántas veces hemos pensado que alguien era raro sin preguntarnos simplemente quién era? ¿Cuántas veces hemos confundido silencio con indiferencia, distancia con arrogancia, ansiedad con exageración, tristeza con debilidad? Una persona con una etiqueta. No podemos saber siempre quién necesita ayuda. Tampoco podemos responsabilizarnos de solucionar la vida de todos los que nos rodean. Eso sería imposible y tampoco sería justo. Pero sí podemos hacer algo. Podemos intentar ser un poco más humanos. Podemos escuchar un poco más. Juzgar un poco menos. Preguntar una segunda vez. Porque hay una diferencia enorme entre decir, ¿estás bien? Y mirar a alguien a los ojos y preguntarle, ¿estás bien de verdad? Quizás responda que sí. Pues oye, mira, perfecto.
pero también quizá no quiera hablar. Y eso también debemos respetarlo. Pero quizá, y solo quizá, llevaba también mucho tiempo esperando que alguien hiciera esa pregunta. Y eso es lo que quiero llevarme de este programa. No quiero terminar hablando del Joker. Quiero terminar hablando de nosotros. Porque podemos pasar toda una vida buscando héroes en el cine. Personas capaces de salvar ciudades, de detener a un villano, de enfrentarse al mal. Pero quizá alguno de los actos más heroicos que existen son muchísimo más pequeños. Un amigo que escucha, una familia que acompaña, un profesional que ayuda, un profesor que detecta que algo no va bien, una persona que decide no reírse cuando todos los demás lo hacen, alguien que sencillamente no mira hacia otro lado. Esos héroes existen, ¿eh? Y no llevan capa. No tienen una señal iluminando el cielo. Y probablemente jamás sabrán hasta qué punto ayudaron a alguien. Pero quizá ahí esté precisamente su grandeza. Así que quiero terminar de una forma diferente. No preguntándote quién es el mejor Joker para ti. ¿Cuál prefieres, el de Christopher Nolan o el de Todd Phillips? No, no, no. Ni siquiera preguntándote cuál es la mejor película. Quiero preguntarte algo mucho más importante. A ti que me estás escuchando. ¿Hay alguien en tu vida a quien hace demasiado tiempo que no miras de verdad? Piénsalo. Quizás se te viene a la mente un amigo, un hermano, un compañero o una compañera de trabajo, tu padre, tu madre, tu pareja, o quizá seas tú, porque también tenemos que aprender a mirarnos a nosotros mismos, a reconocer cuando necesitamos parar, cuando necesitamos hablar, cuando necesitamos pedir ayuda, sin vergüenza, sin sentirnos menos fuerte, porque hay algo muy importante y es que cuidar nuestra salud mental no nos hace débiles, nos hace humanos. Y quizá esa sea la reflexión más importante que podemos sacar de una historia como Joker. No que una sociedad pueda fabricar personas así, no, sino que una sociedad puede aprender a mirar mejor a las personas. Y te recuerdo que nosotros, tanto tú como yo, formamos parte de esa sociedad. Cada día, ¿eh? Con cada palabra, con cada silencio, con cada juicio, con cada gesto. No podemos salvar la ciudad de Gotham, obviamente, pero quizá mañana podemos escuchar a alguien durante 5 minutos. Y puede parecer poco, ¿eh? Pero para esa persona quizá sea muchísimo.
Así que la próxima vez que alguien te diga estoy bien, no des por hecho que sabes toda su historia. Mírale, escúchale, respeta su silencio si no quiere hablar. Pero si decide hacerlo, quédate. Porque nunca sabemos qué batalla está librando la persona que tenemos delante. Y quizá el mundo no necesite que todos seamos Batman. Quizá necesite algo mucho más fácil. Que aprendamos a vernos. Pero de verdad. Porque algunas historias comienzan en una pantalla. Pero las que realmente importan continúan cuando la pantalla se apaga y empiezas a mirar el mundo de otra manera. Esto ha sido Charlando con Mr. Pep. Recuerda que toda gran historia, toda gran reflexión, siempre begins.